A su nombre, gloria. Bendito Dios. Dios bendiga a los que se van conectando. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, Glenda. Dios te bendiga, Kevin, Corali. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Loida. Dios bendiga, amén. Dios bendiga a cada uno. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Dios. Dios te bendiga, Chelsea. Bendito Dios. A su nombre, gloria. A su nombre damos gloria, aleluya. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria, aleluya. A su nombre damos gloria, amén, amén. Dios te bendiga, Chelsea. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Vive Dios. Amén, le damos gracias a Dios. Amén. Dios te bendiga, David. Aida, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nilsa. Dios te bendiga, esposita mía. Bendito Dios. Amén. Dios bendiga a cada uno. Le damos gracias a Dios, amén, por esta oportunidad que nuevamente Dios nos da. Amén, de estar aquí conectados. Gloria al nombre de Jesús. Es un privilegio, ¿verdad? Que estar, ¿verdad? Aquí, amén. Gloria al nombre de Jesús. Es un privilegio estar aquí. Bendito el nombre de Jesús. Que sea, ¿verdad? Por medio de una cámara, amén. Delante de ustedes, amén. Es un privilegio para mí. Amén. Gloria a Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, David, Santa, amén. Dios los bendiga. Bendito Dios, amén, aleluya. Estamos locos por abrazarlos a todos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos deseosos, amén, que pase todo esto. Bendito Dios, que yo sé que lo primero que... Amén, vamos a hacer, yo estoy seguro que lo primero que vamos a hacer cuando todo esto pase, si Dios lo permite y dispone de que todo esto pase pronto. Amén, yo sé que lo primero que vamos a hacer es abrazarnos y besarnos como lo que hemos tenido que aguantarnos estos meses. Yo sé que no los vamos a desquitar el primer día que nos veamos. Bendito Dios, aleluya. Amén, así que, ¿verdad? Le damos gracias a Dios nuevamente y vamos a estar orando. Amén. Para darle comienzo a este estudio. Bendito Dios, es el último estudio de nuestro expositor bíblico, ya la lección número 26. Bendito Dios, amén. Y como bien ya debieron haber visto en la página inicial, amén, el tema del estudio de esta noche es la fidelidad que agrada a Dios. Amén. Con base bíblica de Malaquías, capítulo 3, versículos 13 al 18. Y capítulo 4, versos 2 y 3. Amén. Así que oramos. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por una vez más bendecirnos, Dios mío. Darnos la oportunidad, el privilegio de estar aquí a través de este espacio, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad, Dios mío, Señor, de un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, para exponer este estudio, exponer el mensaje de tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque no hay otro como tú, Señor, aunque el mundo diga y piense lo contrario, Señor. Aunque el mundo quiera insinuar otras cosas, Señor, tú siempre serás quien pelee por su pueblo.
Serás tú, Dios mío, quien libre a su pueblo de las manos del enemigo, Señor, de las trampas del diablo, Padre. En esta hora yo te doy gracias, Padre amado, porque tú eres quien siempre cuida y vela por nosotros, aun cuando pensamos muchas veces que tú no estás cerca, que no estás pendiente de nosotros, que no escuchas ni tan siquiera nuestras oraciones. Ahí es cuando tú estás cerca, Señor, esperando que nosotros confiemos en ti. Dios mío, así como en los tiempos de bonanza, también en los de escasez, que confiemos en ti. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados. Bendícelo, Señor. Multiplica en esta hora la sabiduría y el conocimiento, Dios mío. Padre, para que podamos, Señor, ser edificados por medio de este estudio, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder desarrollar un buen estudio que sea fructífero, Dios mío, y de bendición, y no solamente de bendición, sino de ayuda a nuestra vida cotidiana en cuanto a la vida espiritual se refiere. Padre, ayúdanos, Señor, también ayúdame para hacer, Dios mío, buen uso de tu palabra en esta hora. Dios mío, que de mis labios, como siempre te pido, no salga palabra, Dios mío, de duda. No salga palabra, Dios mío, Señor, que cause confusión, sino, Padre amado, Señor, que salga palabra, Dios mío, a través de mis labios, dirigida primeramente por ti, y que sea nuevamente, Dios mío, para edificación, bendición, fortaleza y ayuda de todos nosotros. Te lo pido y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, nuevamente, Dios les bendiga a todos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Nuevamente repito, el tema de la lección es la fidelidad que agrada a Dios. Amén. No tire el teléfono para el lado, bendito Dios. No le baje el volumen. Solamente un ratito lo que le pido. Un ratito, bendito Dios, es que usted me preste de todo el tiempo que Dios le ha dado a usted. Regáleme un ratito, bendito Dios, que puede que ya este sea el último estudio que se va a estar dando a través de las redes. Amén. Así que regáleme estos minutitos, bendito Dios, sea unos poquitos, sean unos muchitos, regálame ese tiempito. Amén. Porque esta clase es de vital importancia para nosotros. Amén. Y yo sé que va a ser de bendición para usted también. Amén. Como lo ha sido para mí, sé que también lo va a ser para ustedes. Amén. Así que tenemos unos objetivos para alcanzar en esta clase. Que el primero dice que hay que saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. Amén. Mire bien, dice que el escritor quiere llevarnos a un punto en el que nosotros entendamos a través de esta clase que Dios reprende a su pueblo. ¿Sabe? Y entender que Dios cuando reprende es como cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, lo hacemos porque hicieron algo mal. Bendito Dios. Y cuando Dios reprende, no lo hace por enojo, no lo hace ¿verdad? No lo hace por odio, no lo hace por nada malo, sino porque Dios ama a su pueblo. Así como nosotros reprendemos y educamos a nuestros hijos, a veces con tonos más fuertes de voz para que nuestros hijos puedan prestarnos atención a lo que le queremos enseñar, lo hacemos porque los amamos y queremos lo mejor para ellos, no lo hacemos porque, ¿verdad?, los queramos molestar, los queramos, ¿verdad?, mortificar a ellos con nuestra, como dicen muchas veces, con nuestra cantaleta, sino que lo hacemos porque amamos a nuestros hijos y por eso es que los reprendemos. Y hacemos como Dios hace con su pueblo. Dice que Dios le advierte de las consecuencias de su pecado. ¿Sabes? Nosotros advertimos a nuestros hijos cuando vemos que están haciendo algo indebido, que de las consecuencias que le puede traer el hacer
o seguir haciendo las cosas que han hecho hasta el momento. ¿Sabes? Cuando lo reprendemos por algo malo, le advertimos lo que le puede pasar. De esta manera Dios hace con su pueblo también. Que Dios no, si ve a su pueblo caminando hacia un barranco, Dios le va a advertir que hay un barranco más adelante. Entonces, ¿para qué? Para que su pueblo se cuide. O sea, Dios no lo dice para que digamos, Dios es otra vez con la cantaleta, Dios otra vez con lo mismo. No, es que Dios nos está advirtiendo para que nos cuidemos de no caer en lo que puede convertirse en nuestra destrucción espiritual. Pero también el segundo objetivo dice que hay que comprender que Dios premia a quienes le sirven. Ahora bien, hay un punto importante que la Biblia dice que busquemos a Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero Dios premia a los que le sirven, pero a aquellos que le sirven sin ningún interés adicional. Porque no podemos ser personas, ¿verdad?, que estemos buscando de Dios, como Jesús le dijo, como Jesús dijo en una ocasión en el capítulo 6 de Juan, ustedes me buscan a mí simplemente porque les di de comer en el desierto. Cuando Jesús hablaba acerca del pan de vida, que él le decía que si comieran de mi carne y bebieran de mi sangre, ¿sabe? Jesús sabía por qué el pueblo lo seguía. Jesús sabía por qué la multitud la apretaba. ¿Sabe? Porque según los estudiosos, se cree que a Jesús en todo tiempo lo seguía una multitud de alrededor de 5,000 personas. Pero Jesús sabía que teóricamente de esas 5,000 personas, y cuando digo teóricamente me refiero al número de personas que le seguían, Jesús sabía quiénes lo seguían por lo que él enseñaba, buscando saciar el hambre espiritual, y quienes lo seguían, como decimos nosotros, por los panes y los peces. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios premia a aquellos que le sirven de voluntad, o sea, voluntariamente. Aquellos que le sirven sin esperar nada a cambio, simplemente entendiendo de que por pura gracia y misericordia de Dios, nosotros hemos alcanzado el favor de Dios y obtenido la misericordia de Dios. Entonces, servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Hay personas que le sirven a Dios prácticamente obligadas. Hay personas que van a la iglesia porque no quieren que el pastor vaya a ver que están faltando. Hay personas que le sirven a Dios, entre comillas, como dije al principio, como dije anteriormente, obligadas. ¿Sabe? Y a Dios no se le puede servir por obligación, sino que a Dios hay que servirle por agradecimiento, de voluntad propia. Porque Dios no le impone a nadie el servirle. Mire bien, que la Biblia dice que Él está a la puerta y llama. ¿Sabes? Él se para en tu puerta, en tu corazón, y Él toca. Y la Biblia dice que si cuando Él toca, alguno le abre, Él entra a ese corazón, dice, y entraré a Él y cenaré con Él y mi Padre, y mi Padre también, ¿verdad? Entonces, entendemos que solamente Dios premia a aquellos que verdaderamente, con humildad de corazón y sencillez, le entregan su corazón y le están dispuestos a cambiar su vida por dedicar la misma al servicio de Dios. Bendito Dios. O sea, se dispone de la vida completamente para que Dios haga lo que hacía Él le plazca. Pensamiento central de esta lección dice que Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. O sea, y en esta lección lo vamos a ver. Hay personas que le sirven a Dios
o llevan tantos años en el Evangelio y muchas veces porque no reciben una respuesta de Dios, dicen, yo te he servido tanto. Piensan que Dios no los está escuchando. Y pongo un ejemplo bíblico. Cuando el rey Ezequías, Dios le habla y le dice, mira, ordena tu casa porque pronto te vas a morir. ¿Qué hizo él? ¿Sabe? El profeta fue, le dio el mensaje de parte de Dios, le dice ordena tu casa. ¿Y qué él hace? En otras palabras, desprecia o echa a un lado la oportunidad de salvación que tenía en el momento. ¿Por qué? Porque sí, Dios sabía cómo Ezequías había andado delante de él. Incluso Ezequías mismo, en ese instante, dice la Biblia que él tornó su rostro hacia la pared y con llanto comenzó a recordarle a Dios, tú sabes que yo he andado rectamente delante de ti, tú sabes cómo yo he andado delante de ti, que yo he hecho todo bien, te he obedecido, pero entonces eso Dios lo sabía. Pero ¿qué hizo Dios? Ok, pues está bien, pues tú quieres, no quieres morir todavía, pues ok. Cuando el profeta iba por la puerta ya para irse, Dios le habló y volvió otra vez el profeta y entró y le dijo, bueno, por cuanto, ¿verdad? Le rogaste a Dios, Él te ha añadido 15 años más. Mira, ¿y para qué fue eso? Porque a veces podemos pedirle a Dios, pero no sabemos lo que pedimos. La Biblia lo dice, que a veces pedimos y pedimos mal, porque no sabemos qué es lo que nos conviene. Por eso hay que seguir la corriente de lo que es la voluntad de Dios. Si Dios nos está llevando a que nuestros días se terminen en cierto tiempo, ¿por qué pedirle más a Dios si Dios sabe qué es lo que depara el futuro? Entonces, ¿para qué le sirvió eso? Para la destrucción simplemente, para su propia destrucción. Porque esos 15 años de gracia que Dios le dio a él, o esos 15 años más de vida que Dios le dio al rey Ezequías, le sirvieron para exponer totalmente el reino, para que el pueblo luego fuera expuesto a merced del enemigo. Entonces, ¿qué pasó? Que después vinieron unas personas, ¿verdad? De Babilonia, y él vino y les enseñó todo el palacio y lo llevó incluso a donde estaban los cuartos donde tenía su riqueza y lo llevó importante, que fue el error más grande que él cometió, porque en cuanto a la riqueza se trata, hermano, de rey a rey, no creo que hubiese mucho que envidiar porque los reyes eran ricos. Entonces, vemos que en ese pasaje bíblico, el rey Ezequías comete un error gravísimo, que fue lo que le costó entonces al pueblo su libertad, porque el rey Ezequías le enseñó el cuarto de armas. Entonces, le enseña al enemigo cómo estaba armado. ¿Sabe? Y nosotros no podemos demostrar o enseñarle al enemigo con qué estamos armados. Porque simplemente, mire, un punto es que, y yo sé que ustedes están pensando, pero si el enemigo está todo el tiempo acechándonos, él sabe de qué estamos armados. Pero por eso es importante que no descuidemos nuestra casa para que no la encuentre limpiecita, barrida, para que el enemigo no la encuentre deshabitada. O sea, deshabitada por Dios. Entonces, hay que cuidar nuestra vida espiritual para que el enemigo no tome ventaja de la misma ocasión. Entonces, el rey Ezequías tomó la decisión de enseñarle al enemigo cómo estaba preparado él. ¿Sabe? ¿De qué estaba provisto su ejército? Pues entonces, claro, le enseñaste tu punto fuerte, pero también le enseñaste tu punto débil. Y una cosa que tenemos que entender es que el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Porque el que antes usaba droga y le sirve al Señor, el diablo no lo va a venir a tentar con apuestas. Puede que sí, pero puede que la persona diga, yo no voy a caer en eso, eso no me llama la atención a mí. Pero viene, el enemigo sabe que a ti te gustaban las drogas
y que fue algo tan difícil para tú dejar, que el enemigo va a intentar introducirte otra vez al vicio de las drogas. Igual en el alcoholismo, el cigarrillo. Por eso hay que hacer presión en contra de las tentaciones del diablo. Hay que resistir al diablo para que, como dice Santiago, para que de nosotros él pueda huir cuando nosotros le resistamos. Entonces, por eso Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. ¿Sabes? Dios está pendiente de nosotros. Dios en ningún momento se olvida de nosotros. Dios en ningún momento se desatiende de nosotros. Mire, Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, eso lo sabemos, porque eso, ¿verdad? Malaquías es el último libro, bendito el nombre de Jesús, del Antiguo Testamento. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo aproximado que es el que nosotros sabemos, que es de 400 años, donde hubo silencio, donde no hubo palabra de Dios, donde no hubo profeta que profetizara en el nombre de Jehová. Pero, miren bien, al igual que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías tuvo una recia personalidad, o sea, tuvo una personalidad fuerte, que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión. O sea, ¿quién de nosotros se opone a las falsas religiones que existen en este mundo? ¿Quién de nosotros le hace frente a esas falsas doctrinas que el enemigo se ha encargado de introducir en muchas de las iglesias a nivel mundial? También se opuso también a las injusticias sociales y a la conducta pecaminosa. ¿verdad? Mire bien, él fustigó severamente a los líderes religiosos de la nación, principalmente a los sacerdotes que ministraban en el templo, supuestamente en nombre de Dios y para el bien espiritual de la gente. O sea, mire, Malaquías se dirigía a quien tenía que dirigirse principalmente. ¿Sabe? Porque cuando usted va a pedir un favor, cuando usted necesita algo, si usted necesita un permiso para hacer un trabajo en su casa, usted no va a ir a la policía, usted va a ir al City Hall y va a pedir el permiso necesario que corresponde al trabajo que usted va a hacer en su casa. Bendito Dios, aleluya. Entonces, usted va a la persona a la cual se corresponde ¿verdad? Su necesidad. A la persona que puede ayudar según su necesidad. Entonces, Malaquías se dirigía principalmente a los sacerdotes, porque según era el sacerdote, iba a ser el pueblo. Según el sacerdote anduviese por los caminos fuera los de Dios, fuera lo que fuera, el pueblo iba a seguir tras el sacerdote, porque el sacerdote era el líder que se encargaba, que le tenía que hacer el ejemplo al pueblo. Sí, pero mire bien, lo que pasaba para el pueblo con el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, la religión era una comedia de mal gusto, por no decir que era una hipocresía. Entonces, Malaquías, mire bien, movido por el celo hacia las cosas de Dios, intentó llevar de nuevo la nación a él, o sea, llevar la nación a Dios nuevamente, recalcándole lo que era la verdadera religión, la única en la cual Dios se agradaba. Entonces, claro, miren, la situación espiritual de la ciudad de Jerusalén sencillamente era una situación desastrosa. Era una situación vergonzosa. Bendito Dios, que lo que provocaba era la ira de Dios contra el pueblo. Entonces, claro, prevalecía un evidente cinismo de parte del pueblo, una apatía que era notable hacia la palabra de Dios y una impiedad que competía con la de las naciones paganas. O sea, mire bien, era tanto el pecado que el pueblo de Dios estaba cometiendo,
que prácticamente estaban compitiendo con los demás pueblos que no le servían a Dios o contra los demás pueblos que Dios no había escogido como su pueblo. Pueblos que tenían otras religiones, otros dioses, ellos estaban comportándose como ellos. ¿Okay? Entonces, esta condición espiritual de la nación repercutió en donde, en su economía, ya que Dios no bendice ni prospera a quienes le deshonran. Y a veces encontramos personas que el cinismo llega a tal grado de que se atreven a decir que Dios los está bendiciendo. ¿Sabe? Tengo una amistad también, bendito Dios, que se divorció aproximadamente hace 2 años. Y usted sabe lo que es que en medio de su divorcio, él y yo hablábamos cada rato por teléfono y me decía, varón, tú no sabes cuánto yo he visto la mano de Dios obrando a favor mío en este divorcio. Y las veces que yo le decía, ¿cómo tú te atreves a decir que tú has visto la mano de Dios obrando en tu divorcio y no te das cuenta que Satanás lo que vino es a matar la vida espiritual de las personas? Que Satanás vino a robar lo que Dios le ha dado al hombre. Primordialmente la palabra suya. Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir que en medio de tu divorcio tú has visto la mano de Dios obrando a tu favor? Tú no me puedes decir eso a mí. Y él me dijo, no, es que tú no puedes decir eso. Sencillamente, lo que Dios unió, dice la Biblia, no lo separa el hombre. ¿Sabe? Y ahora mismo él está divorciado y me dice, yo estoy tan feliz y estoy tan contento que ahora le estoy orando a Dios por otra compañera. Entonces, ¿qué clase de palabra de Dios es la que estamos practicando? ¿O es la palabra de Dios la que se nos ha sido enseñada? ¿O es la palabra de Dios que nos están hablando ciertas voces extrañas que creemos que vienen de Dios, pero no vienen de Dios? Porque no todo el que dice Señor, Señor, viene de parte del Señor. Y aclaro, porque puede ver que alguien diga, sí, hay 2 señores. Sí, yo estoy hablando del Señor de los cielos, de Jesucristo. Pero no todo. O sea, la Biblia claramente lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, como yo siempre digo, no todo lo que brinca es sapo o canguro, y no todo lo que brilla es oro. Entonces hay que saber distinguir cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Sí, yo el año pasado me gozaba y me regocijaba y cuando, ¿verdad? Yo pedía la oración en la iglesia. Por mucho tiempo estuve pidiendo la oración porque en la iglesia, los hermanos saben, mis papás tuvieron un matrimonio de 20, 21, 22 años y estuvieron casi 10 años divorciados, y el año pasado Dios me dio la oportunidad de poder ver lo que yo le estuve pidiendo a Dios por tantos años. El año pasado, en el mes de marzo, mis papás volvieron otra vez a reconciliarse, se volvieron a casar. Y por eso yo le doy gloria a Dios. Entonces, si la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, quiere decir que en un canto de papel no puede separar lo que Dios unió. Amén. Así que creámosle a Dios que lo que Dios hace dura para siempre. Amén. La lección del capítulo 3 de Malaquías, versículo 3, se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Mire bien. Mire cómo se indicó en la introducción el libro de Malaquías. Porque esto es un diálogo prácticamente entre el pueblo y Malaquías. Entonces, cuando uno lee el libro, llama la atención la cantidad de preguntas que él le hace al pueblo, o que me han dicho que el pueblo le hace, y las respuestas que él le da. Entonces,
Aquí, mire bien, había un problema grande que era el problema espiritual. Porque el problema espiritual se hacía cada vez más grave. Porque la gente se expresaba verbalmente mal contra Dios. Entonces, una cosa, escúcheme bien, por eso es que le pedí, ¿verdad? Que no tire el teléfono para el lado, no lo baje el volumen, porque esta clase es importante para nosotros y puede ser de bendición para nosotros. Mire bien, una cosa es pensar o sentir algo, pero otra y mucho más seria es exteriorizarla con términos ofensivos. O sea, usted puede sentir o pensar algo, pero déjelo ahí. Trata de no llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que entra por nuestra boca no hace daño. O sea, lo que usted piensa no hace daño. ¿Me explico? Sí, porque cualquiera puede decirme, sí, pero cuando tú piensas, tienes malos pensamientos, se te va el corazón y se te daña. Sí, yo no me refiero a eso. Me refiero a que cuando lo que tú escuchas o lo que te viene a la mente, eso no hace daño. Ahora, cuando tú sacas de dentro de ti o sacas de tu mente o de tu corazón lo que hay dentro de ti, esos malos pensamientos, entonces eso es lo que daña, eso es lo que hace daño, eso es lo que puede matar a otra persona. Y usted me entiende lo que me refiero cuando uso el término matar. ¿Sabe? Espiritualmente podemos matar a otras personas cuando exteriorizamos los malos pensamientos. Y claro, obviamente no es bueno retener malos pensamientos en la mente de uno. ¿Por qué? Porque a la larga terminan descendiendo el corazón, donde se asientan las emociones. Entonces comenzamos a sentir diferente en contra de nuestro prójimo, a tal punto que comenzamos a mirarlo hasta de mala forma, hasta que no soportamos a nuestros propios hermanos, hasta que no queremos ni verlo. Entonces, hay que guardar el corazón para que el corazón no se dañe por los malos pensamientos que a la vida de uno llega. Entonces, por tanto, los malos pensamientos hay que desecharlos en el momento que llegan. ¿Para qué? Para que no pasen a mayores. Entonces, el hablar violento contra Dios es un pecado muy serio por varias razones. En primer lugar, porque se le atribuyen a Dios injusticias o atropellos, que era lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces, tú me dices a mí, y cuando digo tú, me refiero al pueblo de Dios, estoy, ¿verdad? Hablando como si fuera el profeta. Tú me dices a mí que Dios es injusto y que Dios lo que hace es atropellar al pueblo, cuando Dios siempre estuvo advirtiendo a su pueblo. Dios estaba siempre protegiendo a su pueblo para que su pueblo no se perdiera, para que su pueblo no anduviera por caminos erróneos. Entonces tenían la cara tan dura de decir que Dios era injusto, que Dios los atropellaba a ellos. Entonces, pero la persona que se dirige a otra con términos fuertes, groseros y peyorativos, lo hace porque cree que fue víctima de abuso. O sea, él cree que fue víctima de abuso. Se dirige a otra persona, de forma ofensiva, de una forma altiva, arrogante, pensando que fue la víctima de lo que sucedió. O sea, esto es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo estaba haciendo preguntas tontas, por así decirlo, a Dios, porque como si Dios te está cuestionando a ti, tú te atreves a hacerle preguntas a Dios, de las cuales tú sabes que si tú te haces la pregunta, realmente la respuesta va a salir solita. Entonces, lo mismo vemos en nuestra iglesia, que, mire bien, hay gente que se disgusta con Dios. Entonces, en sus oraciones usan un lenguaje áspero y altisonante, y prácticamente lo desafían y lo atacan.
¿Sabe? Hasta eso llegan muchas personas. Aunque usted no lo crea, hay personas que llegan a hablarle a Dios de una forma que no deben hablarle a Dios, que no debieran dirigirse a Dios de esa forma. Mire bien, hubo una historia, un predicador que por cierto problema renunció al pastorado, entregó sus credenciales como ministro, quemó la Biblia. Mire bien cómo Satanás llegó a dañar el corazón de este pastor, perdón, un predicador. Quemó la Biblia, el himnario y el expositor, y por fin fue a una cantina y se emborrachó. Pero de esta manera le estaba expresando su protesta a Dios por ser como es. Usted ve por dónde va esto. Mire bien, repito el tema por si alguno no lo leyó. La fidelidad que agrada a Dios. Entonces, en segundo lugar, a Dios se le falta el respeto. ¿Sabes? Porque hacer este tipo de preguntas. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Sabes? Si el pastor te llama a ti a la oficina a cuestionarte por algo, él sabe por qué te está preguntando. Cuando tu jefe en tu trabajo te llama a la oficina y te dice a ti, pasó esto, explícame. No puedes ir y salir de él, pero ¿qué tú crees? ¿Que yo lo hice mal? Si él te está llamando a cuenta es porque algo hiciste mal. Por ejemplo, en mi trabajo, en el truck mío, hay cámaras. Una cámara que no está grabando todo el tiempo, pero si yo freno de cantazo, comienza a grabar 12 segundos. Entonces, a mí hubieron ocasiones en que me llamaron a la oficina y me decían, tengo algo que enseñarte de la cámara. Pues ya yo sabía que algo yo había hecho. Entonces, me decían, mira, no te detuviste completamente en un stop sign. Claro, y la cámara pues registra que descendía hasta 6 millas y entonces arrancaba nuevamente. Entonces, si me están llamando a la oficina y me están demostrando la evidencia, pues ¿qué yo tengo que hacer? Pedir disculpas y corregir mi error, mi falta. Pero no fue así con este pueblo cuando es que el cinismo del pueblo de Dios en ese entonces, como pasa ahora en muchos lugares, llega a tal magnitud que a veces se pierde hasta la vergüenza y el temor a Dios. Porque ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Sabes? A ese punto llegó el pueblo de Dios. Porque así es la naturaleza humana. Que cuando no está bajo el control de la gracia divina, ¿sabes? Siempre procura dar la impresión de inocencia. Eso es. Hay personas en esta vida que, mire bien, antes, y esto yo lo digo porque yo recuerdo, que antes un pastor iba por la calle y hasta el que no le servía a Dios, que no era de esa congregación, sabían que ese era pastor, lo saludaban con respeto y hasta bajaban la cabeza. Hoy en día hay personas que dentro de las mismas congregaciones le faltan el respeto al pastor y después andan predicando, cogiendo parte de la iglesia como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿qué pasa? Después se hacen las víctimas ellos. Esto es algo serio que se habla, pero es una realidad porque pasa en las iglesias. Pasa en muchas iglesias que se le falta respeto al pastor y eso para ellos es como si fuera como comerse un dulce. No hay respeto alguno por los pastores en este tiempo. Entonces, ¿dónde ha quedado el temor de Dios? ¿En qué corazones es que está habitando el temor de Dios? Porque hay muchas personas que hablan del temor de Dios y dicen tener temor de Dios, que no hacen esto o aquello por temor de Dios, pero no les tiembla la mano a la hora de hacer otras cosas, no les tiembla la boca a la hora de hablar otras cosas. Entonces yo creo que el temor de Dios nos limita de hacer cosas
Mejor dicho, por el temor a Dios, el temor de Dios, que el temor de Dios tiene que estar infundado en el corazón de la persona, no en la mente, es en el corazón. El temor de Dios o el temor a Dios nos limita a nosotros, nos hace limitarnos a hacer o decir cosas de las cuales después nos lleguemos a arrepentir. Porque ese es el problema que tenemos muchas veces, que esto se ve mucho en los matrimonios, donde a veces le decimos cosas a nuestra esposa o los esposos, por un momento de coraje no nos aguantamos y después les pasa, como me ha pasado muchas veces a mí, que mi esposa viene y me dice: ¿tú de verdad quisiste decir eso? ¿Tú de verdad me quisiste decir eso de corazón? Y yo, como un corderito mansito, tengo que bajar la cabeza y decir: perdóname, no lo quise decir, para que me deje llevar por el coraje. Sí, yo también soy de carne y hueso. Yo también me enojo, yo también cometo mis faltas, pero también sé pedir perdón. Que porque es mi mujer, pues claro, con quién más debo estar mejor que con ella? Porque esa es la que está en lo mío, esa es la que me está soportando a mí en mis berrinches, esa es la que me soporta a mí mi ñoñera, ¿sabes? Entonces, pues yo debo estar bien procurar estar bien con mi mujer. Esa es la que Dios ha permitido que esté a mi lado para que me cuide. Sí, porque a veces decimos: no, lo queremos hacer muy machitos, y no, ellas son las que nos cuidan a nosotros. Creemos que estamos cuidando a las mujeres, pero las mujeres son las que nos cuidan a nosotros. Sí. Porque decimos, bueno, por lo menos yo no digo esto, ¿verdad? Pero hay hombres que dicen: en la casa el que trabaja soy yo, mi mujer no trabaja. Mi mujer no trabaja, ok. Por ejemplo, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, entro a las 6:30 a trabajar, y yo lo único que hago es sentarme en un trozo 8, 9, 10 horas a guiar un trozo, moviendo una palanquita, recogiendo zafacones. No hago nada más. Y llego aquí, me tienen mi comidita calientita, me la sirven, y mi esposa no trabaja. ¿Ah? O sea, ese es el lema de muchos hombres. Mi esposa no trabaja. No, lo que ya no tiene es un trabajo secular afuera, donde reciben un salario. Pero mi esposa no trabaja, pero ella es la que se encarga de llevar los nenes a la escuela, de levantarlos, vestirlos, alimentarlos, pero ella no trabaja. Mi esposa se encarga de limpiar la casa y de mantenerla organizada cuando los niños estén o no estén en la casa, pero mi esposa no trabaja. Ella se encarga de plancharme la ropa cuando voy para la iglesia o cuando vamos para X o Y lugar, pero mi esposa no trabaja. Ella es la que se encarga de lavar la ropa, pero mi esposa no trabaja. Ese es el lema de muchos hombres, que la mujer, simplemente porque no recibe un salario, porque muchas mujeres no reciben un salario, un sueldo, no trabajan. Entonces, es una falta de respeto cuando Dios llama a uno a capítulo, como dice mi papá, cuando llama a capítulo, es una falta de respeto y es un cinismo el venir a cuestionarle a Dios qué es lo que hemos hablado contra ti, si Dios sabe. Mire, si usted ve los versículos anteriores, de este versículo 13, Dios le llama capítulo al pueblo también. Y él le dice: ustedes me han robado a mí. Y ellos dicen: ¿pero en qué te hemos robado? Usted ve dónde está el cinismo. Si Dios te está diciendo: ustedes, toda la nación me ha robado a mí, pues porque Dios sabe lo que está diciendo. Entonces, Dios le dice: bueno, ustedes me preguntan, entonces, ustedes se atreven a preguntarme ¿en qué ustedes me han robado? Pues claro, yo les contesto: ustedes me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, sencillo, Dios le dice en el versículo 10: trae los diezmos y las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Y si no, mira, probadme en esto ahora. Y si no, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y después dice: y reprenderé al devorador. ¿Sabes? Pero ahí no se refiere a Satanás. En ese pasaje ahí usted lo busca y no se refiere a Satanás, se refiere a las plagas que destruyen las cosechas. Amén. Pero así como bien dije, en la naturaleza,
humana, que cuando no está controlada por la voluntad de Dios, no se deja controlar por la voluntad de Dios, lo que tiende a hacer es a negar su culpabilidad, lo que tiende a hacerse la víctima y sobre todo trata de justificar sus actos. Pero son muy raros los casos bíblicos en que una persona haya reconocido inmediatamente el error de su acción. Pero mire bien, un ejemplo claro fue David. Usted sabe lo que hizo David, ¿verdad? Con Betsabé. Sí. La mujer de uno de sus siervos, de Urías. Y viene por no estar donde tenía que estar. Ese es el problema. Y cuando no estamos donde tenemos que estar, caemos en tentaciones que pudiéramos haber evitado. Entonces, el rey, en tiempo de guerra, ¿dónde estaba? Estaba echadito en su cama. Y se levantó al mediodía el vago a pasearse por el terrado de su casa. ¿Y qué vio allá? A la mujer de su siervo Urías. Estaba ya bañándose ella, casi ella también bañándose al aire libre, o a la vista de otros hombres que la pudieran ver. Y ahí fue donde cayó la tentación. Y después quería tratar de cubrir su error, su pecado. ¿Ah? Porque eso no fue una falta, eso fue un pecado que cometió David. Ah, porque ¿acaso David no tenía doncella? ¿Acaso David no tenía mujeres en su palacio para sí mismo? Pero no, él tuvo que coger la que no era de él. Y entonces, ¿qué pasa? Pues claro, viene el profeta, viene Natán y lo confronta. Y le dice, mira, ahí hubo una persona que tenía un montón de corderitos y qué sé yo, y vino y tomó la del que tenía una sola que ella comía, que comía con él, la que él cuidaba, la que él amaba, y la tomó para sí mismo. Ah, pero como a veces somos ligeritos en hablar, que Dios lo avergonzó por medio del profeta. ¿Qué hizo? Dijo, no, pues el tal es digno de muerte. Pues claro, cuando Dios nos confronta a nosotros con la verdad, con la realidad que nosotros tratamos de evitar, tratamos entonces de protegernos nosotros mismos. ¿Qué hizo? Ah, pues entonces el profeta le dijo, no, pues que ese eres tú. Ese eres tú. Ah, entonces pues ahí, cuando es para otro queremos apuntar el dedo. Pero cuando Dios nos confronta a nosotros, no, que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, después no tenemos la cara de afrontar las consecuencias de nuestros actos. Mira bien, el verso 14 dice, habéis dicho. ¿Cuál es la pregunta que hemos hablado contra ti? Pues, ¿qué fue lo que dijeron? Por demás es servir a Dios. O sea, esto no vale la pena, servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sabe? El pueblo se atreve a decir que por demás es servir a Dios. O sea, esto está de más. Esto no tiene provecho alguno. En balde estamos sirviendo a Dios. ¿Sabe? Porque a veces encontramos que hay personas que están pidiéndole a Dios una palabra o una confirmación, y como no escuchan palabra de Dios, ya se sienten que están solos, que Dios los ha abandonado, que Dios se olvidó de ellos. Entonces comienzan a entrar en una duda sembrada por el mismo enemigo, en que si Dios escuchará o no escuchará. Entonces, ¿a qué conlleva esa duda? A pensar de que si vale o no vale la pena servirle a Dios. ¿Sabes? Y después dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Entonces, ¿para qué obedecer a Dios? ¿De qué vale entonces que nos sacrifiquemos, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sabe? ¿De qué vale que andemos como enlutados? ¿De qué vale que nos guardemos? ¿De qué vale que sacrifiquemos a Jehová?
¿De qué vale que hagamos la voluntad de Dios? Usted ve que cuando le permitimos la entrada a la duda, que siembra el enemigo, porque la duda nunca viene de Dios. La duda nunca viene de Dios. Dios siempre habla positivamente y afirmando las cosas. Dios no habla sembrando dudas. Dios no habla para que habitemos en dos pensamientos, sino para que nos afirmemos en un solo pensamiento y en un solo camino. En Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación. Si alguno piensa que Dios cambia, está equivocado, y hoy es el momento de que se afirme en un solo pensamiento. Por eso, como les dije ahorita, hay que aprender a escuchar las voces. Por si alguno, como yo sé que hay personas que están conectadas, que no son de nuestra congregación. Mire, en nuestra congregación la he escuchado mucho. Y yo he contado la vez que hace aproximadamente unos 6 años atrás, fui a una iglesia la cual mi cuñada y su esposo pues pastoreaban. El que era el profeta de su iglesia vino y me habló de ministerio, ¿sabes? Yo soy una persona que yo me incomodo, ¿verdad? Pues yo entiendo que si viene de parte de Dios, pues amén. Pero me incomoda que me hablen de ministerio muchas veces porque el servicio de Dios no se basa en el ministerio. En el servicio de Dios se basa en la fidelidad y en la obediencia con la cual nosotros nos dirigamos hacia Dios. Hay personas que le sirven a Dios porque le han hablado de un pastorado. A Dios no se le sirve por pastorado, a Dios se le sirve porque hay una salvación que Él nos ha ofrecido a nosotros, y Él nos ha ofrecido vida, nos ha dado vida a nosotros. ¿Sabes? Por eso hay que servirle a Dios por gratitud. Entonces, esta persona me habla un día del ministerio que Dios tenía para mí. Claro que muchísimas veces Dios me había hablado anteriormente a través de diferentes personas, incluso esta persona que cuando fui a Puerto Rico mi primera vez, después de vivir aquí en Estados Unidos, una persona que nunca en mi vida había visto, me habló de lo mismo, me habló de situaciones que estaban aconteciendo específicamente dentro de la congregación que yo estaba. Entonces yo entendí que eso venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona que me habla de ministerio que Dios tenía para mí, días después fui a la misma congregación a ayudar a mi cuñada y a su esposo con la música, y esta persona, ¿sabe qué viene y me dice? Es que el diablo, mire, no tiene vergüenza. El diablo no busca ocasiones perfectas, no, él aprovecha cualquier ocasión que le sea posible aprovechar. Entonces, la misma persona que me profetizó del ministerio, yo tocando la guitarra en la administración, se me pega por el oído y se atreve a decirme: mira, ¿sabes qué? Dios se equivocó en cuanto al ministerio que te dijo los otros días. El ministerio tuyo no es ese, el ministerio tuyo es otro. Fue que Dios se equivocó. Entonces, hay que entender cuando Dios habla y cuando es el enemigo tratando de sembrar confusión en la mente y en el corazón de nosotros para turbarnos en cuanto a la fidelidad y rectitud de Dios. Bendito Dios. Entonces, para que no nos encontremos con el pueblo de Dios preguntando irónicamente: ¿para qué yo voy a guardar tu ley? ¿Para qué yo voy a guardar tu palabra? ¿Para qué yo voy a hacer lo que dice la Biblia si Dios no me hace caso? Si Dios no me escucha, si Dios no está pendiente de mí. Miren, uno se pregunta si realmente los que decían estas palabras guardaban debidamente la ley de Dios y se afligían sinceramente ante Él. ¿Sabes? Porque muchas veces cuando aparecen personas que cuestionan los planes del pastor, y cuando digo el pastor me refiero, estoy generalizando en cuanto a pastorado se refiere. ¿Sabes?
Personas que cuestionan las órdenes del pastor o las acciones que el pastor ha de tomar en cuanto a la iglesia, pero son cuando usted analiza la situación, la vida espiritual de esa persona, usted se da cuenta que no son personas que están espiritualmente firmes en las cosas de Dios. O sea, que no aportan hacia el bienestar de la obra, sino que buscan el bienestar propio a fin de beneficiarse ellos de sus propias ideas y pensamientos. Entonces, la voluntad de Dios, según Filipenses 3:15, es que todos tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, que seamos perfectos en cuanto a nuestro carácter como cristianos. Entonces, claro, mire bien, en el caso de Job fue diferente. Porque cuando nosotros hacemos algo malo no podemos cuestionar a Dios, no podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué yo hice? Si tú sabes lo que hiciste, entonces no le preguntes a Dios por qué te pasa esto a ti, por qué me pasa esto a mí. Si yo sé lo que hice, pues no me resta más que aceptar las consecuencias de mis actos. Pero con Job no fue así. Porque mire, en el caso de Job, encontramos que el capítulo 1 comienza diciendo que era perfecto, recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo, le vino una tremenda prueba a Job. Que usted sabe la prueba de Job. Usted sabe que a Job, Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía. Job, siendo uno de los hombres más ricos del área oriental, terminó siendo como el más pobre. Porque entonces, amén, Job comenzó entonces a entrar en una prueba que había sido permitida por Dios. Pero que ¿de dónde venía? Venía de Satanás la prueba, la tentación. Porque la tentación de Satanás iba dirigida a que Job podía maldecir a Dios. Podía renegar de Dios, del nombre de Dios. Porque ¿cuál es el argumento que usó el Satanás? Claro, como tú lo tienes cercado, claro, en otras palabras le dijo, de balde le sirve él a ti. Quítale lo que tiene para que tú veas cómo entonces te blasfema en tu propia cara, en tu propia presencia. Entonces, claro, pues ¿qué resta? Dios sabe la calidad de siervo que era Job. Y Dios le dice, pues no te preocupes, tócalo, ¿sabes? Quítale todo lo que tiene. Dale, yo voy a quitar mi protección de él. Y yo te voy a demostrar a ti la clase de siervo que yo tengo. Entonces, pues claro, al ver Satanás que quitándole todo lo que tenía, tocando su piel, no logró nada, pues claro, ¿qué pasó? Cuando Dios dijo, espérate, ¿viste? Yo te dije a ti que él no me servía a mí de balde. Claro, estoy parafraseando, son mis propias palabras, no estoy diciendo que eso lo dice la Biblia. Pero nosotros sabemos el final de la vida de Job, de la historia de Job, que terminó siendo un hombre doblemente rico, mucho más de lo que era. Que si antes tenía 1000 ovejas, el Señor le multiplicó 2000 ovejas. Si tenía 500 camellos, tenía 1000 camellos. Y tuvo entonces 10 hijas, pero no fueron cualquier hija, eran las hijas más hermosas que podían existir en la tierra. Eso lo puede buscar en la Biblia, eso sí aparece. O sea, Dios prospera, como dice bendito Dios, el objetivo número 2, que Dios premia a quienes le sirven. Entonces, el servicio de Dios tiene recompensa. No es que busquemos la recompensa, porque la recompensa que nos debe importar a nosotros es la salvación. Y es esa la recompensa que Dios tiene para nosotros. Que Él ha prometido una corona de vida a aquellos que perseveren hasta el fin. Entonces, la respuesta le llegó cuando Dios probó su integridad y le colmó de bendiciones. ¿Sabe? Pero puede suceder que uno crea que está guardando la ley de Dios
y afligiéndose delante de él, cuando en realidad no lo está haciendo. Muchos creen que son hijos de Dios cuando en realidad no lo son, que son salvos, pero en realidad nunca han tenido una real experiencia de conversión. O sea, hay personas que dicen y hablan cuando el Señor venga por nosotros. Pero ¿a qué tú te refieres cuando el Señor venga con nosotros? Tú conoces bien, estás siendo honesto a la hora de referirte a ti o incluirte a ti mismo en cuanto a la salvación se refiera. Yo sé cuál es mi condición espiritual. Cada uno debe saber cuál es su condición espiritual. No podemos llegar al punto del cinismo que el diablo nos quiere llevar a nosotros, al punto de la hipocresía, de hacernos creer, porque ese es el punto que nos hace creer. Nosotros sabemos nuestra condición, que si estamos mal, sabemos que estamos mal, pero el diablo nos hace creer que estamos bien. A tal punto que nos lo creemos y comenzamos a fallarle a Dios. Entonces, pues claro, el punto está en que tenemos que entender que hay que reconocer primeramente nuestra condición espiritual para saber de qué bando es que somos. Si somos de Dios, si somos del diablo. Entonces, pero sabemos que pues no podemos decir, amén, Dios los bendiga, amén, también. Gloria a Dios, sabemos que no podemos decir que somos de Dios cuando no somos de Dios. Que vamos a la iglesia, eso no nos dice que somos de Dios. Hay muchas personas que están sentadas en las congregaciones y son enviados de Satanás. Sacerdotes y siervos de Satanás que se congregan en congregaciones, valga la redundancia, de santeros, de espiritistas, de satanistas, que se sientan en las congregaciones para tratar de tentar a la iglesia, de hacer caer, destruir, insertar falsas doctrinas que turben y saquen del camino a la iglesia. Sí, es importante que reconozcamos nuestra condición, porque el versículo 15 dice, decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira hasta dónde puede llegar el cinismo de una persona o de un pueblo, conducidos por la soberbia, conducidos por una vida pecaminosa, que abandonaron los caminos de Dios y comenzaron a ser engañados por el enemigo, haciéndoles creer que ahora es que están bien. Como bien yo le conté los otros días, de una persona que fue a nuestra congregación a visitar, y cuando pasó para el altar para, ¿verdad?, recibir la oración, yo le pregunté que si quería aceptar al Señor o si se quería reconciliar con el Señor, si era que él le había servido antes. Y él me dijo que sí, que él le servía a Dios hacía 2 años atrás, pero que comenzaron a haber problemas en su matrimonio y que se divorció y que ahora su vida estaba bien, ahora tenía un buen trabajo, que ganaba muy bien, que no tenía problemas con mujeres ni nada y que ahora estaba todo bien, que en ese momento que no necesitaba a Dios. Entonces quiere decir que lo que el enemigo hace no solamente es robar y matar, sino que también ciega a la persona para que la persona no mire en el error en que está, no mire en el camino por el que está andando. Entonces, el enemigo nos hace caer en una falsa prosperidad, porque claro, les va bien, consiguen buenos trabajos, tienen todo lo mejor, si es posible, materialmente hablando, pero espiritualmente la vida de ellos está seca. ¿Por qué? Porque está conformada simplemente por el materialismo. Entonces, este versículo 15 simplemente contiene todo lo opuesto a lo que el resto de la Biblia dice que son las bienaventuranzas. ¿Por qué? Para los que se habían alejado de Dios,
Los bienaventurados son estos, ¿sabes? Los felices y los dichosos eran los soberbios y los impíos y los que tentaban a Dios. Y hay una cosa que nosotros no podemos hacer y es tentar a Dios. ¿Ah? Nosotros no podemos tentar a Dios, porque si tentamos a Dios lo vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, es todo lo opuesto. Vemos que es todo lo opuesto a lo que los soberbios y los impíos dicen, que son bienaventurados o son bendecidos aquellos que blasfeman el nombre de Dios, aquellos que practican el pecado, que en otras palabras están mejor. Materialmente, puede que sí. Puede que sí, materialmente, claro que sí, puede que sí. Pero si alguien te dice a ti que un cristiano tiene que ser pobre, dile mentiroso en la cara. ¿Sabes por qué? Porque la pobreza que habla la Biblia acerca del creyente es la pobreza espiritual. Y no que hay que hacer tener una espiritualidad baja, sino que hay que ser humilde y sencillo de corazón. No ser altivo. Porque eso es lo que, como dice nuestra pastora, mire, lo que hace el enemigo es cegar el entendimiento de nosotros para que caigamos en esa mentira, en ese engaño de que ahora estamos bien porque dejamos a Dios. No, es que dejar a Dios trae muerte. Entonces, lo que mucha gente piensa es que porque se sienten débiles, se sienten desanimados, pueden dejar a Dios ahora y que después se vuelven a Dios y Dios los perdona nuevamente. Nadie tiene garantía de eso. Les digo por qué. Mire bien lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber sabido lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, pero en este tiempo sabemos la ley de Dios, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces, hay que entender que cuando nosotros sabemos que no podemos hacer algo porque es malo y lo hacemos, estamos tentando a Dios. Ellos decían, tentamos a Dios y nada nos pasó. Tentamos a Dios y nada nos pasó. En este tiempo hay personas que viven la vida tentando a Dios, maldicen a Dios y pasan su vida tentando a Dios, maldiciendo a Dios, como dicen en el mundo, bajando los santos. Entonces se creen que porque nada les ha pasado, eso era por los tiempos de antes, que Dios mataba. Dios ahora tal vez no te mate físicamente, pero espiritualmente probablemente no tengas más oportunidad a la salvación. No tengas otra oportunidad a alcanzar la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que no para siempre Dios contenderá con el hombre. Entonces creemos que porque decimos que somos de Dios, somos de Dios. La realidad es que no es así. Sí, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Espero que esté grabando otra vez. Amén. Parece que dio un poquito de problema aquí, como que se quería cerrar la transmisión. Amén. Gloria a Jesús. Pero la verdad es que nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios, que podemos tratar de engañar a Dios y no vamos a engañar a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así que bien,
La palabra dice que los bienaventurados son los que las bendiciones son para los que hacen la voluntad de Dios, pero no así como dicen los soberbios y los impíos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mire bien que también el versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Mire bien quiénes fueron los que hablaron a sus compañeros. Los que temían a Jehová. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira lo que pasó aquí. Se escribió un libro para los que temían a Jehová. ¿Para qué? Para que cuando hubiera la descendencia siguiera creciendo y creciendo y creciendo, pudieran leer de estas cosas, que cuando hubo un pueblo soberbio, hubieron otros que se opusieron a la soberbia y a la impiedad de esa parte del pueblo, que se fue en contra de la voluntad de Dios. Entonces estos se rebelaron en contra de la impiedad y de la soberbia. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Diciendo como dijo Josué: no, ustedes, después que Josué le dio el discurso al pueblo de cómo Dios los había sacado de Egipto, de cómo Dios los había librado de la mano del faraón. Entonces, ¿qué hizo? Después que le hizo el recuento, viene y dice: ustedes, gloria a Jesús, bendito Dios, amén, gloria a Jesús, amén, bendito Dios. Está dando un poquito de problema. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén. Después que Josué le hace el recuento de lo que Dios había hecho por ellos, le dice: bueno, ahora escojan ustedes si quieren servir a los dioses que sirvieron vuestros padres, o si quieren servir a Jehová, al Dios que los sacó de Egipto y que los sostuvo en el desierto por 40 años. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esto fue un momento crucial para la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento tal vez no estaba establecido el pueblo de Dios como una iglesia. Pero a través de la historia de la historia cristiana, esto se ha ido repitiendo y repitiendo de tal forma de que hoy en día todavía seguimos repitiendo: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, para eso es que sirvieron esos libros, para que la generación se siguiera alimentándose de la resistencia que hubo de parte de aquellos que se negaron a practicar la soberbia y la impiedad que aquella parte del pueblo estaba practicando. Entonces, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mira qué lindo. Mira qué lindo que lo que dice: serán para mí especial tesoro. Entonces, ¿a quién Dios está dirigiendo? Si no es a aquellos que se rebelan en contra del pecado, en contra de la falsa doctrina, en contra de la maldad, en contra de la soberbia, en contra de la altivez. ¿A quién es que Dios está llamando? Llamará como especial tesoro. ¿A quiénes son los que Dios va a guardar? ¿A quiénes que Dios va a perdonar? Aquellos que decidan oponerse a la falsa doctrina, a la herejía que hay en este tiempo, que tratan de corromper las buenas costumbres, las buenas enseñanzas,
Aquellos son los que recibirán ese llamado de especial tesoro, bendito para Dios. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque alguien que, mire bien, alguien que es carnal, lamentablemente no sabe discernir entre quién es de Dios y quién no es de Dios. Alguien que no se dedica no se dedica en el servicio a Dios, no puede discernir quién es de Dios, quién no es de Dios, quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque está en una condición inaceptable para discernir. Entonces hay que estar bien espiritualmente hablando para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder discernir entre aquel que es de Dios y quien no es de Dios. Como vuelvo y repito que dije al principio, no todo el que está en la iglesia es de Dios. O sea, no todos los que están son, y no todos los que son están. No todos los que están en la iglesia son de Dios, y no todos los que van a ser de Dios están en la iglesia. ¿Entiendes? Eso dice la Biblia, que en aquel día van a haber sorpresas. En aquel día del arrebatamiento, en ese día van a haber muchas sorpresas. Tal vez yo estoy diciendo que fulano de tal o fulana de tal no se van a salvar por X o Y razón, y yo me pierdo por estar dando la lengua. Que Santiago habla acerca de la lengua, diciendo cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, refiriéndose a la lengua. Porque mire bien que un presidente dice, hay guerra y ya hay guerra. ¿Sabe cuánto daño se causa por el ligero hablar? Por ser ligero de lengua. Por no saber discernir lo que vamos a decir. ¿Cuánto daño no causamos muchas veces simplemente por decirle a la ligera lo que pensamos? Porque no estudiamos nuestros pensamientos. Amén. Por eso sí es que es importante, amén, que velemos en todo tiempo para que no caigamos en tentación. Porque muchas veces el enemigo nos va a tratar de hacer creer que estamos bien, cuando en realidad, ¿verdad? Pues no lo estemos. Por eso, ¿verdad? Es que Dios dará el discernimiento a aquellos que estén pagando el precio, amén, por la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Dios no va a compartir su gloria con aquellos que decidieron servir a Satanás, que decidieron hacer las cosas mal. Bendito el nombre de Jesús, sino que Dios va a compartir sus cosas con aquellos que deciden negarse a sí mismos por hacer la voluntad de Dios. El capítulo 4, versículo 2, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Sabes? Mire bien. Una vez más, ¿a quién se dirige? A los que temen el nombre de Jehová, a los que temen el nombre de Dios, a los que respetan sus mandamientos, a los que acatan las órdenes de Dios, a los que siguen la voluntad de Dios. O sea, no a todo el que le diga Señor, Señor, es todo aquel que haga la voluntad de Dios. Porque el sacrificio y ofrenda, de eso Dios está hastiado. Dios está cansado de tanto ayuno, de tanta ofrenda, de tanto diezmo, que no sirven para nada. ¿Me explico? Porque en estos tiempos también pasa como en los tiempos de antes, donde el pueblo hacía lo que le daba la gana y venían y traían un becerrito al sacerdote, y ya con eso Dios me tiene que perdonar. Pues ¿sabe qué? Dios se cansó de eso. En estos tiempos todavía sigue sucediendo que muchas personas llevan buenas ofrendas al altar, al alfolí, al gasofilacio, y vienen
y rápido no. Queremos contentar a Dios con buenas ofrendas y con nuestros diezmitos, con muchos ayunos, pero el corazón dañado. Ayunamos mucho, pero por allá estamos esperando al hermano. Por allá estamos haciendo cosas en la calle que no debemos hacer. Entonces, pues no es para eso, para los que nacerá el sol de justicia, sino para aquellos que guardan el temor a Dios. Para eso es que nacerá el sol de justicia. Para eso es que habrá gozo en aquel día. Y termino con el último versículo, el versículo 3, que dice: hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso, ahora puede ser que alguien te está haciendo la vida imposible. Puede ser que el enemigo esté usando a alguien para tratar de apartarte de los caminos del Señor. Puede ser que alguien esté hasta maldiciendo el nombre de Dios enfrente de ti para tentarte. Pero lo que debemos entender es que llegará el día en que Dios le pagará a cada uno según hayan sido sus obras, según hayan sido buenas o hayan sido malas, pero Dios pagará a todos conforme a sus obras. Entonces, no nos preocupemos porque aquel o aquella digan o hagan en contra de nosotros. Si alguien trata de pisotearte, tú sigues para adelante, que tú no le sirves al hombre, tú le sirves a Dios. Que tu servicio se tiene que ver reflejado hacia los hombres, amén, pero hazlo como sirviéndole personalmente a Dios, para que luego Dios no te encuentres delante de Dios y Él preguntándote dónde está el talento que yo te di, y después no te veas delante de Dios humillado diciendo: no, Señor, es que tuve miedo de ti, sabía que eras un Señor duro, que recoges donde lo esparciste, que tuve miedo y escondí el talento, lo enterré, para que después no tengamos que salir avergonzados delante de Dios. Guardémonos de hacer conforme a su voluntad. Amén. Termino con la enseñanza. Y dice: el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero si le obedece y le sirve. O sea, esa es la única forma en que Dios nos considere como su especial tesoro. Amén. Así que, amén. Creo que, gloria a Jesús. Amén. Hasta aquí, ¿verdad? Esta última lección del expositor bíblico. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ya a partir de este domingo se reanudarán, ¿verdad? Como bien dijo el pastor anoche en la iglesia, se van a estar reanudando los estudios bíblicos en la iglesia los domingos. Simplemente, ¿verdad? Que repito las palabras del pastor. Se van a estar dando los estudios bíblicos simplemente por 1 hora, no se van a estar dando 1:30, 2 horas como se solían dar. Amén. Ya que, ¿verdad? Usted sabe la situación que está pasando y aparte, ¿verdad? Creo que en 1 hora podemos hablar, aprovechar y sacar el extracto de toda palabra que utilicemos para llevar enseñanzas. Amén. Así que ya sabe, si alguno, ¿verdad?, de los hermanos que están conectados no estuvieron ayer en el culto, amén, comuníquese con el pastor, amén, para que sepa, se informe de los cambios que se hicieron, amén, de lo que se habló ayer en el culto, amén, que sé, ¿verdad?, y creo firmemente que esto es para el beneficio de nosotros como iglesia, pero recalco en las palabras del pastor, amén, tenemos que comprometernos, no con él, sino con Dios y con la obra, amén.
para que todo esto pueda funcionar y después pues no nos estemos quejando. Amén. No hayamos quejas contra las decisiones que se toman en la iglesia. Amén. Así que les invito a que le dé una llamadita al pastor si no sabe de lo que se habló ayer. Amén. Para que esté al corriente. Amén. Así que si hay alguna pregunta, perdón, una petición, bendito Dios, aleluya. Amén. Ahí ya está contestada la pregunta. Amén. Si hay alguna petición que alguno quiera hacer, amén, la puede hacer ahora. Si no, amén, voy a estar orando para culminar este servicio, amén, este estudio. Amén. Así que si no hay peticiones, pues oramos. Amantísimo Dios, amén, y Padre Celestial, en esta hora, ¿verdad? Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado nuevamente Señor, de exponer este estudio por medio de este espacio, esta transmisión, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso con nosotros. Sé que esta lección de esta tarde y ya noche, Señor, ha sido de bendición no solamente para mí, sino para cada uno de los que han estado conectados ahí. Te pido que esta palabra, Señor, tú la utilices para fortalecer a aquellos que han escuchado en esta hora, aquellos que, oh Dios mío, Señor, se encuentran débiles, fortalécelos. Llénalos, Dios mío, de vigor, llénalos, Padre amado, de esperanza, de fe. Llénalos, Padre amado, de paciencia para que puedan esperar en ti. Ayúdanos a todos, Señor, a perseverar en tu palabra, a perseverar en tus doctrinas, Padre amado, Señor. Ayúdanos para ser buenos embajadores, Padre amado, haciendo buen uso, Dios mío, de esta palabra para que todo aquel, Dios mío, Padre amado, Señor, que no tiene salvación hasta el momento pueda obtener salvación, Dios mío, por medio de tu palabra. Te pido en esta hora por mis abuelos, Padre amado, Señor, que tú los fortalezcas, Señor. Llénalos de salud, Padre amado. Llénalos de vida, Padre amado, sobre todo. Afirma sus pasos, Dios mío, si en algo, Dios mío, se encuentran débiles, Padre amado, fortalécelos, Padre amado. Dales, Padre amado, Señor, la oportunidad, la salvación, ya que, Dios mío, yo sé que ellos han perseverado por tantos años. Sé, Dios mío, que tú haces conforme a tu voluntad, pero sí sé, Dios mío, que tú pagas conforme a nuestras obras. Te pido también, Padre amado, Señor, por Carmen, Señor, y por su familia. Dios mío, fortalece esa familia de nuestro pastor, Dios mío. Padre, fortalécela. Tú conoces la situación por la que están atravesando ellos, Dios mío. Tú conoces, Padre amado, Señor, la condición de su hermano. Yo te pido en esta hora de una manera especial que tú fortalezcas principalmente el alma de este varón, Padre. Dale, Dios mío, Señor, la oportunidad, Padre amado, para que pueda pasar a descansar, Dios mío, si así tú lo decides, contigo, Padre amado, pero dale salud, Dios mío, si así tú lo permites también. Dale fortaleza, Dios mío, a esta familia, Dios mío, llénala, Dios mío, de tu palabra, llénala de tu sabiduría, Padre amado, que esta familia se pueda unir más, Padre amado, Señor, en este momento tan importante en su vida, Padre. Dios mío, yo te pido, Dios mío, que tu palabra sea como un bálsamo en este momento, en estos tiempos, Dios mío, por los cuales, Dios mío, estamos atravesando todo como humanidad, pero sobre todo ellos como familia, Padre amado. Permíteles, Padre amado, ver tu gloria en medio de todo, Padre, Señor. Tu poder manifestándose, Dios mío, Señor, en todo momento, Dios mío, Señor, manifestándose aún por medio de cualquier situación que acontezca en nuestras vidas, Padre, Señor. Padre amado, Señor, te pedimos por nuestro pastor. Dios mío, Señor, ayúdalo, Señor, en este momento. Que aunque, Dios mío, yo sé que muchas veces Él se muestra fuerte delante de nosotros, Padre.
Solamente tú conoces su corazón, su mente, tú la escudriñas, Padre. Tú conoces, Señor, si dentro de él, Padre amado, sé que no es fácil para nadie, Dios mío, pero sea que haya dolor, Dios mío, dentro de él, sea angustia, sea lo que sea, Dios mío, que haya en él, Dios mío, seas tú su fortaleza en este momento, en estos momentos que están atravesando ellos como familia, Padre. Ayuda a los padres, no los abandones en ningún momento. Sabemos que tú serás fiel, Padre amado, como ha sido hasta hoy, Dios mío, Señor. Ayuda a los padres amados, una vez más te pido. Señor, en esta hora te pido también por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que estén débiles en la fe, Padre amado, fortalécelos. Llénalos de fe, Dios mío, llénalos nuevamente de tu fortaleza, Padre. Dios mío, que se avive la llama, Dios mío, que tú depositaste un día en ellos, Padre amado, para que no deje así ninguno tus caminos y puedan perseverar hasta el fin. Así que en esta hora te doy gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Así que, hermano, una vez más, le doy gracias por esta oportunidad, una vez más. Amén. No sé, ¿verdad?, si sea la última vez que ¿verdad?, esté delante de ustedes por medio de estas transmisiones. Amén. Los cultos de los domingos solamente se van a estar transmitiendo, como bien dijo el pastor ayer, por Facebook. Así que, ¿verdad?, espero, ¿verdad?, que si alguno no se congrega y tiene la oportunidad de congregarse nuevamente, o de congregarse en una iglesia, en alguna iglesia, amén, hágalo, busque del Señor, amén, no por lo que estamos viviendo, sino porque hay un alma que salvar, que es un alma que tenemos que coger y escapar de las garras del diablo. Así que, mire, busque una iglesia, congréguese. Si usted no se congrega, si abrieron la iglesia cerca de donde usted se congrega y por miedo a esto usted no se está congregando, congréguese, mire, póngase su mascarilla, mantenga el distanciamiento social, pero congréguese, no deje de congregarse, porque mire, el diablo no está en vacaciones. Usted y yo podemos tal vez estar en vacaciones, pero el diablo no está en vacaciones. Así que cuídese cada uno, cuidémonos, vamos para adelante en el nombre de Jesús, amén, que con Dios todo es posible. Así que Dios me los bendiga y gracias una vez más por la oportunidad que me han dado, ¿verdad?, de escucharme y permitirme traerles a ustedes miércoles tras miércoles la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga mucho, les amo mucho en el Señor y para adelante en el Señor.